23 de enero de 1995. Hace 24 años. Un día como hoy, Gregorio Ordóñez era asesinado. El asesinato de Gregorio Ordóñez y su propia biografía, en la imagen de los españoles, está muy asociada a tres personas, tres mujeres, aparte, por supuesto, de su madre. Una es su viuda, Ana Iríbar, la otra es su hermana, Consuelo, y la otra eres tú, María, colaboradora estrecha de Gregorio Ordóñez, y la persona que estaba con él y que compartió, si se puede decir de esa manera, ese instante terrible y fatal del asesinato en un bar de San Sebastián. Después de todos estos años, María, y a pesar de tu larga trayectoria política, a mí me gustaría saber cómo ha evolucionado el recuerdo de aquel momento y el recuerdo de lo que fue tu relación con un líder político y social, porque Gregorio fue más que un líder político, a lo largo de estos años. A ver, en lo emocional, el tiempo es verdad que ayuda a cerrar un poco las heridas, y el drama o el desgarro que tuve durante los primeros años pues ya no lo tengo. En lo emocional tengo un magnífico recuerdo de él, y me acuerdo mucho menos del momento en el que le mataron. Me acuerdo pues mucho de lo que yo aprendí, de la suerte que tuve de tener como jefe a alguien de la capacidad política de Gregorio. Y entonces es un poco a la inversa, porque es verdad que en lo emocional la intensidad y el dolor ha ido bajando, pero en lo político le he echado muchísimo de menos en los últimos años. Es decir, al principio le echaba más de menos en lo emocional, no sé si se me está entendiendo. Perfectamente. Pero en los últimos tiempos he pensado mucho en él como político, como hombre que hace lo que cree que tiene que hacer, que defiende sus principios por encima del interés momentáneo de las encuestas, como alguien que hace lo que cree y cree en lo que hace. Yo creo que un político como Gregorio es algo que se ha echado mucho de menos en los últimos años en España, en donde la política, bueno, pues yo creo que ha estado bastante llena de personas mediocres, si se me permite la expresión. Entonces, emocionalmente le recuerdo con un enorme cariño y políticamente le he añorado mucho. Su asesinato hace que tú tengas que asumir unas nuevas responsabilidades políticas, mucho más en primera línea de la que habías estado en vida de Gregorio. Gregorio es asesinado. Es Jaime Mayor el que toma su relevo en la candidatura al Ayuntamiento de San Sebastián en las elecciones municipales. El Partido Popular queda como primera fuerza política en aquellas elecciones pocos meses después del asesinato de Gregorio, ETA intenta y casi consigue asesinar a José María Aznar. Tú te ves, digamos, lanzada a casi la primera línea política en aquel momento, además defensora de un legado como el de Gregorio Ordóñez, en un momento en el que ETA no solamente asesina a personas, sino que eso lo sitúa dentro de su estrategia de exterminio del Partido Popular, que además era claramente ya alternativa de gobierno, y de la estrategia que ellos llaman de socialización del sufrimiento, que en definitiva consiste en convertir la vida de todos los ciudadanos en el País Vasco en un infierno. Y das el paso. ¿Qué te lleva a hacerlo? Lo que está claro es que si Gregorio llega a estar vivo, yo nunca hubiera dado el salto a la primera línea política, porque en el PP del País Vasco, de San Sebastián, había una especie como de tradición, que es que antes de llegar a ser concejal, si se podía, intentaban que pasaras por la secretaría del partido, por el ayuntamiento. Entonces yo empecé de secretaria y luego fui jefa de gabinete. Y estábamos en el mes de enero cuando le matan, pero ya estaban pensando en los candidatos de las elecciones de mayo, que eran pues 4 meses después. Y Gregorio varias veces me había dicho, ahora tú serás concejal o por lo menos candidata de algo. Y yo siempre le decía que no, porque para concejales iba a tener quien quisiera, pero otra jefa de gabinete como yo no iba a encontrar, porque es verdad que hacíamos muy buen equipo los dos y yo no tenía ningún tipo de aspiración política, al revés, me parecía horrible. Es decir, yo veía a Gregorio, los medios de comunicación, las ruedas de prensa, los mítines y pensaba qué horror. Y sin embargo, yo de número 2 soy estupenda, porque yo apoyo muy bien y trabajo mucho. Entonces nunca hubiera dado el salto.
Matan a Gregorio en enero del 95 y hay que hacer las listas para mayo, y Jaime asume la responsabilidad de ser el candidato a la alcaldía, que le parecía espantoso también, porque así como a Gregorio la vida municipal le encantaba, Jaime pues es otro tipo de político, la vida municipal yo creo que le aburre soberanamente, y a la hora de hacer la lista me llamó. Yo no estaba en condiciones tampoco de tomar muchas decisiones, y entonces todo lo hacía con mi marido, que no estaba nada dispuesto a que, bueno, pues después del shock que habíamos sufrido, yo me pusiera en primera línea. Bueno, al final ya negociamos y yo fui de número 4, pero con la intención de ser número 4 y ya veremos lo que pasa, y porque ahora no podemos marcharnos, es decir, si ETA mata a Gregorio y todos los demás nos vamos a casa, tienen un éxito doble. Entonces es verdad que nos habíamos quedado absolutamente huérfanos, porque Gregorio era todo, y Jaime, bueno, pues levantó esa bandera y lo hizo muy bien, porque consiguió ganar las elecciones municipales del año 95. Y no sabíamos lo que iba a venir después, es decir, el atentado de José María Aznar también nos dejó noqueados, y ya en el año 96, 97, Miguel Ángel Blanco, Ortega Lara, es decir, empezamos verdaderamente a estar en la diana, pero no éramos conscientes de cómo iba a cambiar nuestra vida. Nosotros no teníamos escolta, hacíamos rutinas, repetíamos itinerarios, es decir, en ese momento no sabíamos que en los siguientes 20 años nuestra vida iba a ser tan atroz como ha sido. Entonces es verdad que, bueno, yo di el paso de forma un poco inconsciente, y muchas veces pienso, si lo llego a saber, no sé si hubiera dado el paso, pero bueno, no me arrepiento en absoluto, y creo que es lo mínimo que podíamos haber hecho por Gregorio, y por lo que él representaba era intentar, bueno, pues entre todos hacer un poco de lo que él hubiera hecho de forma magistral. María, al final Gregorio, en fin, comete su gran pecado, que es lo que le sentencia, que es hablar. Es hablar claro. El famoso basta ya. Romper el silencio en una sociedad muy enferma, que veía con una naturalidad realmente pasmosa, ¿no?, cómo los conciudadanos eran asesinados, que miraba a otro lado, que se refugiaba en el agua habrán hecho, o que siempre tenía la coartada que daba el nacionalismo diciendo esto es un conflicto y ya se sabe que en los conflictos las víctimas se producen y qué le vamos a hacer, ¿no? Lo que pasa es que las víctimas caían solamente de un lado, y una de las cosas que probablemente en este momento haya que recordar cuando recordamos el asesinato de Gregorio Ordóñez es que Gregorio Ordóñez, como Miguel Ángel Blanco, como Zamarreño, como tantos otros, al final no murieron de gripe, y no es una broma, murieron por ser del Partido Popular, murieron por defender la Constitución, murieron por oponerse a lo que es en definitiva la dictadura del terror que ETA quería establecer. Dicho de otra manera, si Gregorio Ordóñez hubiera sido nacionalista, hoy estaría vivo. Y esto es algo que resulta devastador en este momento, en el que hemos pasado de tener que luchar contra ETA a tener que luchar por eso del relato famoso. Yo leía hace 2 días una información en un periódico vasco que decía: el Partido Socialista de Euskadi exige a Bildu que condene a ETA para no frustrar la ponencia de memoria. Es decir, todavía en el País Vasco, ante un silencio verdaderamente asombroso, existe un partido, Bildu, al que hay que pedir que condene a ETA porque no lo ha condenado. Es decir, en el País Vasco, en el Parlamento Nacional, en el Congreso, hay un partido que todavía no ha condenado el asesinato de Gregorio Ordóñez. Y en todo esto, ¿qué te sugiere, como una persona que ha estado dedicada 20 años, por decirlo, por acortar los plazos, a la política vasca, que era la política española en conjunto? ¿Qué te sugiere que en este momento estemos todavía pidiéndole a Bildu que condene los asesinatos de ETA, que condene el asesinato de Gregorio Ordóñez, entre otros? Pero no solo es el de Gregorio, es de muchos compañeros del Partido Socialista a los que ETA también mató. Es decir, el Partido Socialista, que en este momento gobierna en España con el apoyo de Bildu, o ese Partido Socialista cuya secretaria general se va a una sociedad gastronómica a hacer una comida con Arnaldo Otegi, piden ahora que condenen. 24 años después del asesinato de Gregorio todavía estamos así. Es decir, a mí me parece desolador, porque creo que
que pretenden hacernos creer que las víctimas de ETA fueron eso, por la gripe, por accidentes de tráfico. Eso Consuelo lo recuerda muy a menudo. Dice, a mi hermano lo mataron por ser del Partido Popular, por defender España, por defender la Constitución y, como decías antes, por hablar claro, porque Gregorio fue de los pocos políticos que se atrevió a señalar con el dedo la responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco. Es decir, esto es lo del famoso árbol y las nueces. ETA mataba, pero el PNV se beneficiaba, y es verdad que el PNV nunca ha apoyado el terrorismo, pero es verdad que el PNV ha gobernado siempre y no han tomado una sola medida para poder acabar con ETA. Entonces, a mí lo que me parece indignante, tantos años después, 854 víctimas, miles de heridos, un éxodo vasco, una sociedad que sigue sin vivir en libertad, porque ahora parece que no pasa nada porque nos hemos dejado ganar. Y como nos hemos dejado ganar, no hace falta que maten, han abandonado el terrorismo porque están en la política, pero el proyecto por el que han estado matando durante tanto tiempo está en vigor. Entonces es como si matáramos dos veces a las víctimas. Es decir, no solo les hemos matado físicamente, sino que no deslegitimamos el proyecto político de ETA Batasuna. Entonces Bildu, que se ha cambiado el nombre, no ha hecho otra cosa porque ha sido muy fácil. Han pasado de ser Batasuna, Euskal Herritarrok, ANV, Bildu, me da igual, son los mismos, defienden el mismo proyecto y les hemos legitimado como si fueran demócratas de pleno derecho. O sea, a mí que condenen el terrorismo me parece importante, pero yo creo que primero todos los etarras deberían colaborar con la justicia, que no lo están haciendo y están saliendo a la calle sin tener que cumplir ninguno de los requisitos de los famosos terceros grados y Parot y todo lo demás, y estamos conviviendo tranquilamente en ciudades como San Sebastián con asesinos como Valentín Lasarte, y yo hasta hace un año yo iba con escolta y Valentín Lasarte iba tranquilamente por la calle. Y eso es la sociedad vasca en este momento. Quienes molestamos somos quienes recordamos continuamente que la memoria, la dignidad y la justicia que exigen las víctimas del terrorismo no se ha cumplido y que somos una sociedad, pues yo creo que me atrevo a decir, mezquina y miserable, porque no estamos siendo capaces de honrar a quienes han sido asesinados por España, por la Constitución y por defender la libertad de todos nosotros. La verdad es que resulta muy difícil explicar que estemos en este momento en eso que llaman la batalla por el relato, en el que haya que intentar, no se sabe qué interpretación de un hecho tan cruelmente claro como es el asesinato de un tiro en la nuca de alguien que se dedicó a la política, ¿no? Sobre todo cuando la vuelta de lo que eran las organizaciones políticas de ETA a las instituciones, la relegalización de todo el mundo etarra, se produce sobre la base de decir que efectivamente es que ETA ya ha condenado el terrorismo y rechaza el terrorismo. No sé si rechazará el terrorismo que no existe todavía, el terrorismo del futuro, pero desde luego está claro y se sigue reconociendo que ETA no ha rechazado el terrorismo, ni ha reconocido la injusticia del daño causado. Estamos volviendo plenamente a la teoría del conflicto, que es en el fondo y en la forma, la legitimación de toda la violencia terrorista de ETA, ¿no? A mí sí que me gustaría, María, que no solamente viendo lo que pasa en el País Vasco, sino también en la medida en que tú vives a caballo entre San Sebastián y Madrid, ¿cómo observas que en el resto de España está evolucionando la memoria del terrorismo, el recuerdo del terrorismo? Estamos todos en la idea que ETA ha dejado de matar y, por tanto, en fin, ¿qué más se puede pedir? Estamos ya en el mejor de los mundos. ¿Crees que efectivamente hay un riesgo de que esa memoria se vaya diluyendo, que al final estemos en esa situación de, bueno, en fin, pelillos a la mar, ¿qué le vamos a hacer? Todo esto sucedió hace mucho tiempo. ¿O por el contrario tenemos todavía resortes para evitar que eso se produzca? Bueno, yo creo que hay resortes. Para empezar, hay pues, mi fundación, que es la Fundación Villa Cisneros, que no se olvida de las víctimas, y dentro de los objetivos que tiene la Fundación está el proyecto Dignidad, que es intentar reabrir casos de víctimas del terrorismo, porque hay gente, el otro día vino a vernos una persona que vive en Salamanca, cuyo padre mató ETA en el año 92, y desde el año 92 hasta el año 2019 no han vuelto a saber nada, ni quién fue el autor material, ni quién fue el autor intelectual, ni qué comando fue, nada de nada de nada. Y entonces, bueno, vamos a intentar reabrir ese sumario para que por lo menos tengan la tranquilidad de saber quién fue el que mató a su padre.
saber qué persona ha sido y si ha cumplido con la justicia o está paseando tranquilamente. Entonces yo creo que tenemos resortes. Luego yo creo que también en política la sociedad no está llena de héroes, porque el ciudadano no tiene por qué ser un héroe. El ciudadano está para votar cada X tiempo en las elecciones, porque yo creo que es una obligación votar, y los políticos son quienes tienen que liderar. Si durante mucho tiempo los políticos no han liderado esta batalla del relato, que me parece horrible, no ha liderado el que se cuente la historia veraz de lo que ha ocurrido, no ha liderado el intentar que Batasuna, Bildu, ETA no esté en las instituciones, sino al revés. Tiene que haber una marginalidad política de quienes no han respetado las reglas del juego democrático. Si los líderes políticos no hacen todo eso, el ciudadano bastante tiene con sus problemas cotidianos, con llegar a fin de mes y con atender sus cuitas personales. Entonces, ¿qué hacen? Pues también abandonan la batalla. Entonces, yo lo que creo es que hace falta que los líderes políticos recuperen determinadas banderas que nos hacen más dignos a todos. Entonces, me parece absolutamente necesario que en este año 2019 volvamos a retomar toda esa política que José María Aznar puso tan magníficamente en vigor, desde hacer la primera ley de víctimas al Pacto por las Libertades y contra el terrorismo, es decir, medidas políticas eficaces para poner cada pieza en su sitio, porque lo que no puede ser es que los terroristas y quienes han amparado a los terroristas campen por sus anchas y los demás tengamos que estar callados y se nos diga que estamos todo el día recordando aquello y que sin ETA no sabemos vivir y que no tenemos discurso político, que no es verdad. Que lo que yo creo es que en vez de pensar tanto en lo que pasó en la guerra civil, vamos a intentar restañar las heridas que ha generado el terrorismo y devolverles a las víctimas, ya que no podemos devolverles a sus seres queridos, esa memoria, esa dignidad, esa justicia. El otro día hubo una manifestación en Bilbao pidiendo el acercamiento de los presos. Estaban las calles abarrotadas, por supuesto con los independentistas catalanes, todo el PNV, Arnaldo Otegi, todo el mundo. Entonces hablaban de que era un tema de justicia, que los presos estuvieran cerca. Ya, pero ¿cómo un tema de justicia? Yo si fuera madre de un asesino, primero me moriría de la vergüenza de lo mal que le he educado, pero no me atrevería a exigir nada para alguien que ha causado tanto dolor. Yo entiendo que quieran ver a sus familiares, pero primero tendrán que empezar a pensar que el que ha matado voluntariamente, pero ni Gregorio ni el resto de víctimas han querido ser víctimas. Entonces, a veces hay que explicar lo obvio porque yo creo que nos nubla un poco la razón. Entonces, no ha habido un conflicto, no ha habido dos bandas enemistadas, no ha habido una guerra. Aquí ha habido un determinado grupo social que por el terrorismo ha querido imponer un proyecto político, apoyado por algunos partidos políticos, no en la forma, pero sí en el fondo. A partir de ahí, vamos a ver si contamos las cosas como han sido de verdad e intentamos poner a cada uno donde le corresponde. Pero a mí que Arnaldo Otegi sea un personaje con el que la gente se hace fotos, como si fuera un artista famoso o alguien que ha hecho algo bueno por esta sociedad, me dice bastante poco de esta sociedad. Bueno, sobre todo es el intento de algo más que el intento, ¿no? De normalizar claro, lo que ha ocurrido. Es decir, eso son parte del paisaje, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, María, en que creo que la regeneración de cualquier proyecto político hoy por hoy en España tiene que incorporar no ya el relato, sino la memoria, el homenaje y el valor de lo que ha ocurrido. Es la gran batalla cívica que España desarrolla para garantizar el futuro y la consolidación de su democracia. Tú has mencionado los muertos de la guerra civil, que forman parte de la etapa probablemente más dolorosa y sangrienta, pero que son muertos consecuencia, eso sí, de una división radical de la sociedad y fratricida. Pero realmente las víctimas referenciales de nuestra democracia no son los muertos de la guerra civil de un lado o de otro. Las víctimas referenciales de nuestra sociedad y de nuestra democracia son las víctimas del terrorismo, que murieron no por defender un régimen concreto, sino por defender la Constitución, por defender las libertades, por negarse a asumir dentro de lo que era su militancia política y aceptar la dictadura del terror con lo que eso conllevaba, ¿no? Yo creo que ese desde luego es un gran objetivo, y tú eres una persona que después de dejar la actividad política mantiene, y yo creo para suerte de todos, una importante actividad pública a través de la Fundación Bella Cisneros, ¿no? Pero al mismo tiempo, María, yo creo que tú representas como
tantos otros compañeros de tu partido, como tantas otras personas en otros partidos que entonces podían llamarse constitucionalistas, representas el compromiso, el mejor compromiso político, el compromiso de la política en la que realmente había muy poco que ganar y casi todo que perder, incluso algunos hasta la vida, desde luego la tranquilidad familiar, la tranquilidad personal. Yo creo que junto a lo que es la memoria de las víctimas, también sería importante, en este momento en el que la política atraviesa por sus momentos probablemente más bajos en la consideración social, dar la importancia que tuvo para España y que tiene para la política la existencia de personas comprometidas, de personas que son capaces de apostar mucho de su propia vida, de su propio tiempo, su propia dedicación, para hacer algo que realmente merece la pena y que es útil para sus ciudadanos, ¿no? Yo, y con independencia de que por supuesto tú tengas la última palabra, creo que, es decir, yo muchas veces he pensado, ¿no?, lo que tuvo que ser esa escena, ¿no?, en la que tú estabas comiendo con Gregorio Ordóñez, entra un pistolero y le descerraja un tiro en la nuca, ¿no? Pero luego he visto tu trayectoria, como la de otros con los que hemos compartido tiempos y esfuerzos, ¿no? Y es de agradecer, pero al mismo tiempo creo que ahí hay un mensaje que figuras de proyección pública como tú tenéis que seguir lanzando, ¿no? La política merece la pena, la política como se entiende, como tú y otros, muchos afortunadamente para nuestro país, lo habéis entendido. Que no es tanto la decisión de ser héroes, porque como tú bien has dicho, Gregorio Ordóñez no quería ser asesinado, ¿no? Y porque la gente no tiene por qué querer ser héroes, y de hecho no quieren ser héroes, sino que asume un compromiso con un partido y sobre todo con una sociedad y con un país y con unos conciudadanos, con todas las consecuencias, aunque esas sean consecuencias tan terribles como la que hoy estamos evocando en la vida de Gregorio Ordóñez. De modo que, María, en un día como hoy, tú tienes que cerrar este diálogo. No, yo creo que con un deseo. Hoy es 23 de enero del 2019 y yo espero que en el año 2020 podamos decir que hemos seguido avanzando en devolver a los familiares de las víctimas la memoria, la dignidad y la justicia que exigen y que se merecen, porque yo creo que eso nos hará a todos una sociedad mucho mejor. Tenemos 11 meses por delante para poder cumplir con ese compromiso. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias a ti.